Después de unas breves vacaciones en Suiza, regresamos con el magazine. Películas perdidas, canales otakus, la censura de Toonami y más. Sean todos bienvenidos a Anime Magazine, esa sección que solo el 1,10% pide, pero que todo el 100% necesita, puesto que nos encargamos de recopilar todos esos datazos curiosos que rodean al extravagante pero interesantísimo mundo de los monitos japoneses. ¿Quieren saber más acerca del anime y el manga? ¿Desean ampliar sus conocimientos anime mientras intentamos darle lógica a las censuras pendejas de Toonami? Si es así, nos complace informarles que entraron al Classroom indicado. Sin más dilaciones, traigan sus sillas gamer y muñecos inflables de yoyos, pues la dosis de culturización quincenal está a punto de comenzar. La película perdida de JoJo's. Empecemos la jornada con un JoJo secreto. JoJo's Bizarre Adventure es uno de los mangas más longevos, populares e influyentes de la historia. Por ende, es normal que una obra de tal calibre desde sus inicios fuese tomada en cuenta para ser llevada a otros medios. De hecho, antes de que saliera la exitosa adaptación que todos conocemos hecha por David Production en 2012, existió un par de ovas en 1993 que adaptaban el arco de Stardust Crusaders, o mejor dicho, lo intentaban. Pero el datazo curioso no termina ahí. Todo lo contrario, lo mejor está por venir. ¿Con qué pose se quedarían si les dijésemos que existe una película perdida de JoJo's? ¡Sí! Por más extraño e imbécil que suene, nuestros amigos de Japón fueron lo suficientemente responsables como para extraviar una película de JoJo's, una de las franquicias más importantes del país. El largometraje en cuestión iba a ser titulado como JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood, y tal como su nombre lo indica, tenía como objetivo adaptar la primera parte del manga, mejor conocida por ser ese arco que todos los JoJo lovers recomiendan esquipear. Phantom Blood fue anunciada por primera vez durante el Tokyo International Anime Fair, realizado en 2004. Después de ello, un teaser de 2 minutos y medio apareció en un juego homónimo para la mítica PlayStation 2. 3 años más tarde, se revelaría que la película se realizaría en conmemoración al 25º aniversario de Hirohiko Araki como mangaka y al cumpleaños número 20 de su obra magna. Finalmente, la película se proyectó en cines el 17 de febrero del 2007 en Japón, resultando ser un fiasco total. La película no fue del agrado de nadie, ni siquiera para Araki, pues se rumorea en la Deep Web que el mangaka demostró un rechazo total hacia la susodicha adaptación, la cual, según declaraciones de personas que supuestamente la vieron, hizo lo que quiso con el material original, quitándole importancia a personajes claves como pasó con Speedwagon o directamente eliminándolos de la misma, como sucedió con Poco, Dire y Straits, y dejando al aire, nunca mejor dicho, conceptos tan trascendentales como el jamón. En pocas palabras, el estudio APP, quien en ese entonces era el encargado de JoJo's, hizo todo lo que pudo para hacerse una de Pierrot. Tras la mala recepción que envolvía a la película, se cree que el estudio encargado decidió no distribuirla en DVD, lo que en teoría justificaría que se haya perdido a través del tiempo. Sin embargo, otros alegan que tanto el fracaso del filme como la polémica que envolvió a las anteriores ovas, los cuales contenían referencias islámicas, hicieron que el estudio perdiese de una vez por todas la licencia de JoJo's, trabando de esta forma la distribución del largometraje. Y básicamente, eso es todo lo que se sabía oficialmente acerca de este metraje perdido, hasta que en 2012, un joven estudiante de arte filtró los primeros 16 minutos de la película sin audio, asegurando que el material se lo dio su profesor, quien había trabajado en el filme como compositor. Por otro lado, el tema oficial de la película se llama Voodoo Kingdom, y fue una canción de hip hop interpretada por el grupo japonés Sold Out. Y por si se lo preguntan, sí, el tema está en YouTube. Otro elemento a destacar son los distintos artes conceptuales y pósters oficiales de la película, donde podemos apreciar la estética que tuvo el filme.
Asimismo, en 2019, un youtuber llamado Mongomation adquirió mediante una subasta en eBay un DVD bonus de la película, que contenía el teaser del filme y el cual, al menos hasta esa fecha, se consideraba perdido. Si bien es cierto que históricamente esta película es un monumento que debe recuperarse, la gran pregunta es, ¿ustedes siendo fans de JoJo's, de verdad les gustaría ver algo tan rancio? Al final, tal parece que lo único que tuvo de Phantom esta adaptación fue el nombre. ¿Cuál fue el primer programa anime de la televisión latinoamericana? Como han podido notar, últimamente hemos estado bastante interesados en la trayectoria del anime en la televisión latinoamericana. Por este motivo, nos dimos la tarea de documentarles el ciclo de vida de los programas más influyentes del continente, Toonami e Invasión Anime. Pero, ¿cuál de los dos lo inició todo? Pues ni uno ni el otro. Si bien es cierto que Invasión Anime empezó primero e indirectamente fue el causante de que Toonami fuese exportado a esta parte del mundo, la tendencia de crear un bloque dedicado exclusivamente al anime y a su cultura se la debemos a un canal de televisión por cable argentino llamado Magic Kids. El espacio en cuestión se llamaba el Club del Anime y fue emitido por primera vez en diciembre de 1998. Es decir, este programa ya la rompía 3 años antes de que Invasión Anime lo hiciese en Fox Kids y 4 primaveras antes de que Cartoon Network LA tomara la decisión de traer a Toonami. Recordemos que este bloque ya existía en Estados Unidos. Prosiguiendo con el tema, Magic Kids emitía su Club del Anime 2 veces por semana y en resumidas cuentas era un bloque maratónico que transmitía 2 horas de puras joyas de la talla de Slam Dunk, Dragon Ball, Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco, Detective Conan, Supercampeones, entre muchísimos otros. Un elemento a destacar de este espacio es que tenía una presentadora que, además de presentar los animes, se encargaba de soltar datazos curiosos y leer comentarios de fans, dotando al programa de vida y un estilo único con respecto a sus antecesoras. Eventualmente, el programa saldría del aire a finales del 2005 y un año más tarde, el canal Magic Kids desaparecería de las pantallas chicas de Argentina para nunca más volver, dejando un legado que a día de hoy sigue vigente en todo el continente, pues fue uno de los primeros canales en tratar al anime con el respeto que se merece. Así que ya saben, si algún conocido terco les afirma erróneamente que Toonami y Animax fueron los primeros en este negocio, lo mejor que pueden hacer es culturizarlo a base de magazine. ¿Existen H's doblados al latino? Lo más normal es que evitemos este tipo de preguntas, pues como es bien sabido, a papi YouTube no le hace especial gracia a los hidrocarburos, y a nosotros nos gusta cobrar a fin de mes. Sin embargo, nosotros nos debemos a nuestra audiencia, y si nuestra audiencia es acechada por una duda existencial, nuestro trabajo es hallar soluciones. Bueno, no precisamente nosotros. Ya saben cómo se hacen las cosas en Dar TV. Buscamos un tema, contratamos a un grupo de minorías pakistaníes para que hagan nuestro trabajo prometiéndoles un salario en dólares que al final termina siendo en bolívares y ya cuando todo está listo, los volvemos a encerrar en el cuarto donde los encontramos. Y así fue como, increíblemente, nuestros héroes encontraron resultados positivos. Tal parece que no existe nada que nuestros colaboradores no puedan encontrar, pues resulta que sí existe una serie H doblada, nunca mejor dicho, al latino. La obra en cuestión se llama Darling, y no es esa copia de Evangelion. Es una ova de 3 episodios que nos narra las marranas aventuras de un joven matrimonio compuesto por un mangaka y su asistente, quienes tienen como objetivo crear un manga puerco. Y ya, eso es todo lo que tienen que saber. Ahora vamos con lo realmente divertido. El doblaje fue realizado por el estudio Andrómeda en México y presumiblemente fue financiado con un presupuesto en bolívares fuertes, pues más que parecer algo profesional, resulta ser un trabajo bastante memístico. Pero eso no es todo. Curiosamente, en el cast de doblaje figuran voces de renombre, como la de Oscar Flores, quien años después interpretaría a número 1 de KND Los Chicos del Barrio, y el Rey Helado de Hora de Aventura, y el calvo ese de Bleach, entre muchísimos otros.
También podemos destacar la participación de Claudia Urbán, mejor conocida por ser la voz que dio vida a la dulce princesa en la tercera y cuarta temporada de Hora de Aventura. Aunque cabe aclarar que todos los actores de doblaje que participaron en este proyecto rancio usaron seudónimos, presumiblemente para no ser vinculados con semejante shitpost, justamente como lo estamos haciendo ahora mismo. A día de hoy, Darling se posiciona como el único hidráulico en ser doblado al español latino. Sin embargo, en España la cosa es distinta, teniendo más de una serie con doblaje al castellano. Solo para mencionar alguna, tenemos el caso de Bible Black y todas sus secuelas. ¿Por qué sabemos esto? Eso no les incumbe, tan solo disfruten del gran contenido que sustentamos en este hermoso magazine cristiano. Ojalá Toonami compre los derechos de Darling Puerco, pero como está Toonami actualmente con la censura, lo creemos un poquito imposible. Toonami y la censura. Nuevamente nos toca finalizar una edición con una polémica de Twitter. Aunque esta vez, por más increíble que suene, la comunidad tiene algo de razón. Así como lo oyen, por primera vez en la historia de internet, la gente de Twitter no son precisamente los antagonistas. Desde que Toonami regresó a Latinoamérica en septiembre, para bien y para mal, no ha parado de ser tema de conversación, ya sea por el factor nostalgia, su asociación con Crunchyroll, sus flamantes estrenos o por lo que nos reúne el día de hoy, su censura. Desafortunadamente, todas y cada una de las series que han sido emitidas en el renovado segmento han sido víctimas de censuras en su mayoría ridículas. Sin embargo, estas cuestionables decisiones por mucho tiempo habían pasado desapercibidas, hasta que Toonami transmitió el primer capítulo de Dr. Stone, el cual, sin ánimos de exagerar, parece el brazo de una emo, repleto de recortes. La principal queja de todos nosotros recae en que Toonami se transmite en la medianoche, en lo que se supone debe ser un horario que se presente para emitir contenido un poco más adulto, tal como se hacía en antaño con el bloque de Adult Swim y el mismísimo Toonami en su época dorada. Aunado a ello, la gran mayoría de escenas modificadas o en el peor de los casos, eliminadas, resultan ser chistes o elementos ya vistos en cartoons que se emiten en horario prime time, como Teen Titans Go, avivando aún más la furia de toda internet. Desde nuestro punto de vista, creemos que es una injusticia la gran mayoría de censuras aplicadas, pero ¿qué se le va a hacer? Cartoon Network no es el mismo de hace 20 años. Y con todo y eso, en ese entonces el anime también era fuertemente censurado. Desde nuestra humilde visión, creemos que el problema son las políticas de Cartoon Network, pues en el Toonami gringo que se transmite en Adult Swim, no pasan estas cosas. Tan solo nos queda rezar para que los niños de hoy en día que están viendo Toonami sepan apreciar a Dr. Stone y el resto de series emitidas, tanto como nosotros lo hicimos en las páginas piratas de dudosa procedencia. Y ojalá aprendan de química con Senku, tanto como lo hicieron de igualdad con Steven Universe. Me es muy gratificante que aunque Dart se haya llenado los bolsillos con esta serie, siga manteniendo sus costumbres humildes, como la de pagarle con bolívares a sus contribuyentes pakistaníes. Yo, esperando a que mi pregunta aparezca en un video de Anime Magazine. Dart me ignora. Yo, se va a llorar a un rincón. Oye, ya te noticiamos, perro. Esperamos tu like. Dart TV, ¿no tienes otro lugar donde decir tus tonterías? Monos neuronales de Twitter. No, hoy no. Anime Magazine da la conversión en bolos de cuánto ganaría un personaje de anime de ese calibre. Yo, muchas gracias. Also yo, ¡rayos! Ni vendiendo arepas de chicharrón ganaría eso en ese lapso de tiempo. Juraría que escuché muñecos inflables de Fonsla. Y me pregunto, ¿dónde los venden? En la tienda número 5 de la esquina junto a los muñecos del poderosísimo Jefe Dart. Twitter, existe. Anime Magazine. ¡A huevo, chismecito! Dart TV dijo, secuelas que nadie pidió. Dart TV otra vez. Bienvenidos a la segunda temporada de Anime Magazine. Y no descansaremos hasta que resolvamos todas sus dudas existenciales. Y con todos estos destacados comentarios, termina la 14ª edición de Anime Magazine. ¿Cuál tema les gustó más? ¿Qué otros dilemas existenciales quieren que sean respondidos para la siguiente entrega? Déjenos sus preguntas en los comentarios.
Todas serán respondidas en la próxima entrega. Si te gustó este video, Dale un buen like que se vea. compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campanita para estar enterado de las noticias más relevantes del mundo del anime y de los datazos más curiosos del mundo de los monitos chinos. Yo soy Fonsla y nos vemos.